6:26 minutos, Felipe. Sobre la reforma laboral, el trámite largo, jornadas maratónicas en el Senado de la República. Andrés Carmona. Ricardo, buenos días. La jornada decisiva frente a la reforma laboral comenzó hacia las 9 de la mañana con el anuncio tanto del gobierno como de los sectores independientes y de oposición de que a pesar de los extenuados esfuerzos no se había alcanzado un acuerdo frente a los 12 artículos que faltaban por votar de la ponencia y que a consideración del gobierno eran el corazón de la reforma, por lo que la decisión fue someterlos al voto de la plenaria uno por uno. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Así que es absolutamente irresponsable acusar al presidente y señalar a la coalición del gobierno de querer violar un acuerdo que nunca se celebró o que hasta ahora no se ha celebrado. Fue en este ejercicio en donde el gobierno pudo establecer mayorías en la eliminación de 3 artículos, como el que limitaba los casos de estabilidad laboral reforzada en mujeres y personas en estado de embarazo, pensionados, personas en condición de discapacidad, entre otros, y los 2 artículos que regulan tanto el trabajo a tiempo parcial o el mal llamado trabajo por horas y la unidad de trabajo especial para aportes en seguridad social. La representante del pacto, María Fernanda Carrascal. Por favor, eliminen artículo 38 y artículo 37. Yo les digo desde ya, son las 2 medidas más regresivas que revivieron, no que hicieron, porque en la Cámara nunca apoyamos ninguna de estas. Les pido, por favor, senador Roldán, usted con su espíritu liberal, usted no puede permitir que esto suceda. Además, la bancada de gobierno logró mayorías para eliminar el parágrafo del artículo 12 que establece la jornada máxima legal semanal y que proponía una jornada de 4 días de trabajo con 3 días de descanso mediante el acuerdo entre empleador y empleado. Esas mismas mayorías le sirvieron al gobierno para aprobar una línea roja de la iniciativa, el carácter del contrato de los aprendices del SENA. Por medio de una proposición presentada por el senador verde Ariel Ávila, la ley ahora señala que el contrato de los aprendices será de carácter laboral con todas las prestaciones de ley incluidas durante su etapa lectiva. Y otra, el contrato de laborización, toda vez que los estudiantes del SENA están en la faena laboral trabajando, no sentados en un escritorio, que son las mínimas condiciones para cualquier trabajador o trabajadora en su contrato laboral. Los aprendices recibirán el 75% del salario mínimo en etapa lectiva y el 100% del mínimo durante la etapa práctica. A esto se suma la afiliación a salud, pensión, riesgos laborales y la inclusión de beneficios convencionales. Frente a la jornada laboral nocturna, la plenaria decidió mantener el artículo como venía en la ponencia y como fue aprobado en la Comisión Cuarta del Senado, es decir, que la jornada comenzará a partir de las 7 de la noche sin ningún tipo de exclusión, a pesar de que partidos independientes y de oposición pedían excluir a las microempresas. Adicionalmente, sobre los recargos en dominicales y festivos, las mayorías de la plenaria optaron por mantener lo propuesto en la Cámara, en el que se implementará de manera progresiva el 100% del salario mínimo para recargos dominicales y festivos. En la plenaria también se aprobaron otros artículos como la protección laboral frente a procesos de descarbonización y transición energética y la institucionalización y formalización laboral de las madres comunitarias del ICBF y las alimentadoras del PAE. Acto seguido a esta votación, el presidente del Senado decidió votar la consulta 2.0 y en ese momento la bancada del Pacto Histórico se retiró, lo que generó el malestar de los senadores independientes y de oposición. El senador por la U, Juan Felipe Lemos. Yo públicamente señalo aquí la incoherencia de la bancada de gobierno y de quienes lo apoyaron, porque una vez se aprobó la reforma laboral que en su gran mayoría quería el presidente Petro, salieron corriendo como sabandijas para no cumplirle a Colombia. Pero al final, con 52 votos por el no y 2 votos por el sí, el de Antonio José Correa y Fabián Díaz, la segunda consulta fue negada. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Y eso fue lo que nosotros le reclamamos al gobierno nacional. ¿Por qué se abroga el papel del poder legislativo y del poder judicial? La iniciativa pasa ahora a conciliación con la Cámara de Representantes para la presentación de un texto único que debe ser aprobado por las plenarias de ambas cámaras antes del cierre legislativo el próximo viernes 20 de junio. Andrés Carmona, Blue Radio. Hundida las consultas 2.0 y 3.0 anoche en el Senado, el registrador más temprano había puesto en suspenso la consulta convocada vía decretazo y, como estaba previsto, le llovieron rayos y centellas desde el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Mateo Piñeros. Ricardo, buenos días. Pues aunque a la reforma laboral únicamente le queda la conciliación en el Congreso, el decreto del presidente Gustavo Petro convocando a la consulta popular sigue vigente. Según el documento firmado por Petro y sus ministros, la consulta se haría el 7 de agosto. Sin embargo, este martes, el registrador nacional Hernán Penagos se refirió al tema durante una rueda de prensa. Recordemos que la registraduría organizaría la consulta si se llega a dar, pero ante las tensiones que se han presentado entre el gobierno y el Congreso por este tema, Penagos decidió dejar en manos de las altas cortes el futuro de la consulta. Por eso le elevará una solicitud de concepto a la Sala de Consulta del Consejo de Estado, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y a la Procuraduría. Para Penagos, lo que está en juego es la democracia. Son muchos los riesgos de tomar una decisión a la ligera. Un primer riesgo, el detrimento patrimonial de invertir cerca de 750.000 millones de pesos. Un segundo riesgo, una discusión muy complicada que puede dar lugar a una ruptura del orden institucional en Colombia. Los servidores públicos debemos proteger la Constitución, defender el Estado de Derecho y el principio democrático. Y yo como servidor público no tengo otro deber diferente que acatar la Constitución y la ley. Pero es que el registrador también explicó que la consulta popular necesita una logística que no se alcanza a terminar antes del 7 de agosto. Penagos explicó que la organización de la consulta toma 3 meses. Desde el gobierno hubo 2 respuestas, una del presidente Gustavo Petro, quien por medio de su cuenta de X aseguró que el decreto que él firmó tiene legitimidad, se respeta y goza de presunción de legalidad. De lo contrario, sería sedición, dijo el presidente. La otra respuesta llegó por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti. Yo creería que él no está acatando el decreto es para convocar, él es un operador logístico, por así decirlo. Él no tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que hizo el gobierno. Luego creo que se está equivocando gravemente en eso. El tema de la consulta popular y su convocatoria por decreto ha generado discusiones jurídicas y políticas, pero tras conocerse esta decisión del registrador, hubo también reacción de los gremios, desde donde apoyaron a Penagos. Bruce McMaster es presidente de la ANDI. Merece todo nuestro respaldo y hay que decir que es él justamente hoy en día el que encarna toda la democracia que tenemos que buscar en nuestro país y la transparencia que tenemos que buscar alrededor de los procesos de elecciones que se llevan a cabo en nuestra nación. El futuro de la consulta popular quedará en manos entonces de las altas cortes, o la otra opción es que tras la conciliación en el Congreso, el gobierno desista de la idea de convocar a la consulta por medio de un decreto. Mateo Piñeros, Blue Radio.